Después de una década descubrí que mi hermana interceptaba y quemaba mis aceptaciones universitarias. Cuando lo revelé frente a toda la familia, su vida dentro de ella terminó esa misma noche. Andrea tiene 4 años más que yo. Cuando yo empecé a hablar, ella ya leía. Cuando yo empecé a leer, ella ya sacaba las mejores notas del salón. Cuando yo llegué al bachillerato, ella ya estaba en la universidad y toda mi familia hablaba de ella como si fuera la prueba viviente de que nuestra familia podía producir algo extraordinario. No lo digo con resentimiento, lo digo porque es la verdad que moldeo todo lo que vino después. Crecí admirándola, genuinamente. Me parecía increíble que alguien de mi propia sangre pudiera ser tan brillante, tan segura, tan capaz. Cuando me ayudaba con tareas, sentía que me tocaba algo especial. Cuando me defendía en el colegio, me sentía invencible. Pensé que éramos un equipo. Eso fue mi primer y más caro error. Desde los 15 años supe lo que quería. Quería estudiar psicología, no porque alguien me lo hubiera sugerido, sino porque desde niña había sido la persona a quien los demás acudían cuando tenían problemas. En el colegio, en el vecindario, incluso dentro de mi propia familia. Algo en mí sabía cómo escuchar, sabía cómo hacer preguntas, sabía cómo estar presente sin abrumar. Mi profesora de español una vez le dijo a mi mamá en una reunión de padres que yo tenía una inteligencia emocional poco común para mi edad. Mi mamá me lo contó orgullosa. Andrea estaba en la mesa y no dijo nada. A los 16 empecé a investigar universidades. No era fácil porque no teníamos dinero para contratar asesores ni para visitar los campus. Pero pasaba horas en el cibercafé del barrio buscando programas, requisitos, fechas de aplicación, posibilidades de becas. Apliqué a 3 universidades, todas con programas de psicología que incluían posibilidades reales de ayuda financiera basada en mérito académico. Mi promedio era alto. Mis cartas de intención las escribí y las reescribí durante semanas. Mis profesores me dieron cartas de recomendación que, según me dijeron, eran fuertes. Envié todo en enero. Esperé la respuesta para abril. Esos 3 meses fueron los más largos de mi vida hasta ese momento. Cada día revisaba el correo cuando llegaba a casa del colegio. Nuestra familia no tenía internet en casa todavía. Toda la comunicación era por correo físico. Mis compañeras de clase hablaban de sus aplicaciones constantemente. Algunas ya habían recibido respuestas. 2 amigas cercanas fueron aceptadas en febrero en programas de admisión temprana. Yo esperaba. En marzo le pregunté a mi mamá si había llegado algo para mí. Dijo que no. Le pregunté a mi papá. Dijo lo mismo. Le pregunté a Andrea, que ese año vivía en casa temporalmente porque estaba entre su primer y segundo trabajo. Dijo que ella no revisaba el correo de otras personas. Abril llegó sin respuestas. Volví al cibercafé y revisé los portales en línea de las 3 universidades. 2 de ellas tenían sistemas de seguimiento en línea. En ambos mi solicitud aparecía como en proceso. La tercera no tenía sistema en línea. Me dije que tal vez era normal que tardaran más. Me dije que había personas con mejores currículums que el mío. Me dije muchas cosas para no entrar en pánico. Mayo, nada. Junio, nada. Mis amigas empezaban a planear el próximo año. Compraban cosas para sus dormitorios universitarios. Hablaban de compañeras de habitación y de materiales. Y yo me quedaba callada en esas conversaciones porque no sabía qué decir. Un día mi mamá me preguntó qué había pasado con las universidades. Le dije que no había recibido respuesta. Ella frunció el ceño. ¿Ninguna? Ninguna. Hubo un silencio. Mija, a veces simplemente no quedamos. No pasa nada. Hay otras opciones. Esa frase me golpeó de una manera que todavía recuerdo con precisión. No pasa nada. Como si 3 años de trabajo y sueños fueran algo que podían guardarse en una caja y olvidarse. No lloré frente a ella. Fui a mi cuarto y lo hice ahí. Andrea pasó por el pasillo esa noche y escuchó. Golpeó mi puerta suavemente. Entré. Me dijo, no todo el mundo es para la universidad. Eso no te hace menos. En ese momento pensé que era consuelo. Solo mucho después entendí que era otra cosa completamente. Sin opciones universitarias, busqué alternativas. Me inscribí en un programa técnico de asistencia social en un instituto que quedaba cerca de casa. No era lo que quería, pero era algo. Era seguir moviéndome. El programa duró 2 años. Conseguí trabajo en una ONG, luego en otra. Fui ascendiendo lentamente, no porque tuviera el título que quería, sino porque tenía lo que siempre había tenido, la capacidad de conectar con las personas de una manera que no se aprende en ningún salón. Pero siempre estuvo ahí, la sensación de que me faltaba algo, de que había una versión de mi vida que no pude alcanzar, de que algo en el camino había salido mal y yo nunca había entendido exactamente qué. Me dije durante años que era el rechazo, que simplemente no había sido suficientemente buena, que mis cartas de intención no habían convencido a nadie, que mis notas no habían sido tan buenas como creía. Me dije todo eso porque era más soportable que no tener ninguna explicación.
ilusión. Con el tiempo la vida se fue construyendo de otra manera. Me casé a los 26 con un hombre bueno que me apoya y que desde el principio entendió que yo cargaba algo que fue siempre la primera en recibir elogios en las reuniones familiares y la última en ser cuestionada por cualquier cosa. Nuestra relación era funcional, ni cercana ni rota. Nos veíamos en fechas especiales. Intercambiábamos mensajes ocasionales. Éramos hermanas en el sentido de que compartíamos sangre y una historia, pero no en el sentido de que nos eligiéramos mutuamente. Yo nunca supe exactamente por qué sentía esa distancia con ella. La atribuía a nuestras personalidades diferentes, a las circunstancias de la vida, a esa cosa difusa que le pasa a los hermanos cuando crecen y se convierten en adultos con vidas separadas. Nunca pensé que hubiera una razón concreta, hasta que hubo una. El evento que lo cambió todo fue ridículamente pequeño. Era la fiesta de cumpleaños de mi mamá, 60 años, toda la familia reunida. El tipo de celebración donde la gente bebe un poco más de lo habitual y dice cosas que en otras circunstancias guardaría. Estaba en la cocina ayudando a preparar el postre cuando llegó Valentina, la hija mayor de Andrea, que tiene 19 años y está en su primer año universitario. Valentina y yo siempre nos hemos llevado bien. Hay algo en ella que me recuerda a mí misma a esa edad. Curiosa, directa, demasiado honesta para el bien de todos. Estaba contándome sobre su proceso de aplicación a universidades, el nerviosismo de esperar respuestas, la emoción de las cartas de aceptación. Le dije que lo entendía, que yo había pasado por algo parecido aunque con un resultado diferente. Valentina me miró. ¿A cuáles aplicaste, tía? Le dije los nombres. Su cara cambió de una manera que no supe leer en ese momento. ¿A todas esas aplicaste? Sí, aunque nunca recibí respuesta de ninguna. Valentina abrió la boca. La cerró. Luego dijo, ¿nunca recibiste respuesta? Algo en su tono me detuvo. No. ¿Por qué? Ella negó con la cabeza. Nada. Es raro. Eso es todo. Cambió el tema con demasiada rapidez. Esa noche, manejando a casa, no podía dejar de pensar en su cara. No hice nada durante 2 semanas. Me dije que estaba interpretando mal la reacción de una chica de 19 años. Me dije que el comentario no significaba nada. Me dije que después de casi 20 años era absurdo empezar a acabar. Pero el pensamiento no se fue. Volvía mientras lavaba los platos, mientras manejaba al trabajo, mientras esperaba que mis hijos salieran del colegio. Un día, mientras ordenaba cosas viejas en casa, encontré mi carpeta de aplicaciones universitarias. La había guardado todos estos años sin saber exactamente por qué. Tal vez porque tirar eso hubiera significado tirar algo de quien quise ser. Saqué los papeles, los acuses de recibo del correo, las copias de mis cartas de intención, las confirmaciones de envío. Todo había llegado correctamente. Había acuses de recibo con fechas. Busqué en internet si alguna de las 3 universidades tenía un sistema para verificar el estatus de solicitudes históricas. Una de ellas tenía un número de contacto para exalumnos y solicitantes. Un departamento de registros. Tardé otros 5 días en decidirme a llamar. Llamé un martes en la mañana desde el carro, estacionada afuera de mi trabajo. Le expliqué a la persona que contestó que había aplicado muchos años atrás y que nunca había recibido respuesta. Le pregunté si era posible verificar el estatus de mi solicitud de ese año. Me pasaron a otro departamento. Esperé 8 minutos en espera. Una mujer contestó. Le di mi nombre, mi fecha de nacimiento, el año de aplicación. Escuché el sonido de teclas. Luego un silencio. Luego, ¿me podría confirmar su dirección en ese entonces? Se la di. Más teclas. Señora, según nuestros registros, usted fue aceptada en el programa de psicología ese año. El mundo se detuvo. Perdón, fue aceptada. Con una beca parcial de mérito académico. Le enviamos una carta de aceptación a la dirección que me dio. No pude hablar por varios segundos. ¿Tienen registro de eso? Sí. También hay un registro de seguimiento. Intentamos contactarla 2 veces más porque no recibimos respuesta de confirmación de matrícula. Ambos intentos al mismo correo postal. Colgué. Me quedé en el carro durante 20 minutos sin poder moverme. Llamé a la segunda universidad ese mismo día, en mi pausa del almuerzo. Fui directa. Di mis datos. Pregunté por el estatus histórico de mi solicitud. Aceptada. También con ayuda financiera. También con carta enviada que nunca fue respondida. La tercera universidad tardé 2 días en llamar. No porque no quisiera saber, sino porque ya sabía lo que iba a encontrar y necesitaba tiempo para prepararme para confirmarlo. Aceptada. Sin beca esa vez, pero aceptada con lista de recursos financieros alternativos. 3 universidades. 3 aceptaciones. 17 años de haber creído que no era suficiente. Me tardé varias semanas en procesar lo que había descubierto antes de poder pensar con claridad en lo que significaba. Alguien había interceptado las cartas. Las universidades tenían registros de envío a mi dirección. Yo nunca las vi. Eso significaba que llegaron
a la casa y desaparecieron ahí. En esa época vivían en la casa mis padres, Andrea y yo. Mis padres no habrían tenido ningún motivo. Nunca me ocultaron nada deliberadamente. Eran personas con sus limitaciones, pero no con esa clase de crueldad calculada. Andrea había estado viviendo en casa ese año. Empecé a recordar cosas. Recordé que ella llegaba del trabajo antes que yo porque yo salía más tarde del colegio. Que ella frecuentemente recogía el correo de la entrada antes de que yo llegara. Lo había visto hacerlo múltiples veces. Lo normalizaba como ayudar. Recordé que cada vez que yo preguntaba por el correo, ella decía que no había llegado nada para mí o que no había revisado el correo de otras personas. Recordé que 2 veces, ese año, llegué a casa y encontré sobres ya abiertos de facturas encima de la mesa, pero el correo de mi nombre nunca apareció. Recordé la cara de Valentina en la cocina. Valentina sabía algo. Le escribí a Valentina un mensaje cuidadoso. Le dije que no quería ponerla en una posición difícil, que si no quería hablar, lo entendería, pero que había descubierto algo importante y necesitaba saber si ella tenía alguna información. Tardó un día en responder. Me pidió que habláramos por llamada, no por mensaje. La llamé esa noche. Valentina tardó en empezar. Luego dijo, cuando tenía como 12 años escuché una conversación entre mi mamá y mi abuela. No lo entendí completamente en ese momento, pero mi mamá estaba diciendo algo sobre unas cartas, sobre que hizo lo que tenía que hacer, y mi abuela le dijo que nunca le contara a nadie. Me quedé en silencio. ¿Tu mamá dijo que cartas? No, pero cuando usted mencionó las universidades en la fiesta, todo me volvió, y me dio miedo decirle algo porque no estaba segura y porque es mi mamá y... Valentina, ¿tú crees que ella lo hizo? Una pausa larga. Sí. Llamé a mi mamá al día siguiente. No le dije todo de inmediato. Le pregunté primero si recordaba algo extraño del año de mis aplicaciones universitarias. Si había llegado alguna carta que ella recordara. Mi mamá tardó. No recuerdo nada específico, mija. ¿Andrea revisaba el correo ese año? Otra pausa. A veces sí, nos ayudaba con esas cosas. Mamá, llamé a las 3 universidades a las que apliqué. Las 3 tenían registros de haberme aceptado. El silencio que siguió duró demasiado para ser sorpresa genuina. Mamá, Dios mío, ¿sabías algo? No, yo. Su voz cambió. Una vez, mucho después, le pregunté a Andrea si creía que tú habías cometido un error al no ir a la universidad. Y ella dijo que a veces las personas tomaban decisiones que no eran para ellas. Yo pensé que hablaba de ti. Pero ahora, mamá, necesito que seas honesta conmigo. ¿Sospechabas algo? El llanto llegó antes de la respuesta. No quería saber, mija. Eso es diferente a saber. Pasé 3 días sin poder funcionar bien. Iba al trabajo. Hacía las cosas mecánicamente. Llegaba a casa, ponía a los niños a dormir, y me quedaba sentada en silencio con algo que no sabía nombrar completamente. No era solo enojo. Era algo más profundo y más antiguo. Era el momento exacto en que toda una narrativa de mi vida se reescribió sin mi permiso. 17 años creyendo que no había sido suficientemente buena. 17 años cargando esa certeza silenciosa de que algo en mí no había convencido a nadie. 17 años tomando decisiones desde ese lugar de alguien que fue rechazada. Y ninguno de esos rechazos había ocurrido. Los había inventado alguien más. Los había fabricado mi propia hermana. Y luego los había dejado vivir en mi cabeza durante casi 2 décadas. ¿Cuántas veces dejé de intentar algo porque en el fondo seguía creyendo que no era suficiente? ¿Cuántos caminos no tomé? ¿Cuántas versiones de mí misma no existieron porque crecí sobre una mentira? Eso fue lo que más me costó. No lo que Andrea hizo, sino todo lo que construí sobre lo que ella hizo. Le conté todo a Marcos una noche. Lo escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, tardó en hablar. ¿Qué vas a hacer? No lo sé todavía. ¿Quieres confrontarla? Quiero que ella lo diga. Quiero que lo diga en voz alta, frente a las personas que importan. Marcos asintió despacio. ¿Y si lo niega todo? Tengo los registros de las universidades. Tengo la conversación que Valentina escuchó. Tengo lo que mi mamá me dijo. Eso no es una confesión. No, pero es suficiente para que ella sepa que yo sé. Marcos me sostuvo la mirada. Lo que me preocupa eres tú, no ella. Después de esto, ¿vas a estar bien? No supe responderle en ese momento. Decidí no confrontarla en privado. Pensé en hacerlo. Consideré llamarla. Consideré ir a su casa. Consideré enviarle un mensaje largo con todo lo que había descubierto. Pero cada vez que imaginaba ese escenario, veía lo mismo, Andrea negándolo con calma, dándome explicaciones que sonaban razonables, diciéndome que yo recordaba las cosas mal, que los registros eran errores, que ella nunca haría algo así, y luego quedándonos solas con su versión de los hechos y la mía, sin que nadie más supiera nunca. No quería eso. Quería que las personas que habían visto crecer mi fracaso durante años supieran la verdad. Quería que quienes habían dicho que lástima que no pudo ir a la universidad o el destino de cada quien, o cualquiera de las otras frases gentiles que la gente usa para hablar del fracaso de alguien más, supieran de dónde venía ese fracaso. La siguiente reunión familiar grande era el bautismo del hijo de un primo. 3 semanas
semanas. Toda la familia reunida. Decidí esperar. Usé esas 3 semanas para reunir todo lo que tenía. Imprimí los registros de las universidades. Escribí un resumen claro y ordenado de los hechos. Pedí a una de las universidades que enviara una carta formal confirmando la aceptación histórica y la beca. También hablé con Valentina de nuevo. Le expliqué lo que iba a hacer. Le dije que no tenía que estar presente si no quería, que lo entendería. Valentina dijo, voy a estar ahí. No iba a hacer una escena en la iglesia. Esperé al almuerzo familiar en casa de mis tíos. Llegué con Marcos y los niños. Saludé a todos. Comí. Mantuve una conversación normal durante las primeras 2 horas. Andrea estaba al otro lado de la mesa. Estaba animada, contando una historia sobre algo del trabajo, riéndose, siendo exactamente la versión de sí misma que la familia siempre había admirado. La observé, pensé en los 17 años, en el cibercafé, en las horas escribiendo las cartas de intención, en el día que mi mamá me dijo que no pasa nada, en la noche que Andrea vino a mi cuarto y me dijo que no todo el mundo es para la universidad. Pensé en todo eso y esperé a que hubiera una pausa natural en la conversación. Cuando la conversación en la mesa se abrió a un tema general, levanté la voz con calma. Dije, tengo algo que quiero compartir con la familia, algo que descubrí hace unas semanas. La gente me miró. Andrea me miró. Cuando tenía 17 años apliqué a 3 universidades. Todos saben que nunca recibí respuesta, que asumimos que no había quedado en ninguna. Silencio. Hace unas semanas llamé a las 3 universidades para verificar el estatus histórico de mis aplicaciones. Saqué el sobre con los documentos. Lo puse sobre la mesa. Las 3 me aceptaron. Una con beca parcial, otra con recursos de ayuda financiera. Todas enviaron cartas a nuestra dirección que nunca llegaron a mis manos. Vi cómo la cara de Andrea cambió, no de golpe, sino de una manera lenta y controlada que me dijo más que cualquier expresión dramática. Mi mamá tenía los ojos llenos de agua. Mis tíos se miraban entre ellos. Alguien en esa casa interceptó esas cartas y las destruyó. Eso significó que yo nunca supe que había sido aceptada, que pasé 17 años creyendo que no fui suficientemente buena, que tomé un camino completamente diferente basado en una mentira. Puse las copias de los registros universitarios frente a los que estaban cerca. Tengo los registros de las 3 universidades. Tengo una carta formal de una de ellas confirmando la aceptación y la beca. Nadie habló. Luego mi tía mayor, la hermana de mi papá, preguntó en voz baja, ¿quién hizo eso? Miré a Andrea directamente. Ella no me devolvió la mirada. Lo que esperaba era una negación, una explosión, cualquier cosa. Lo que obtuve fue silencio. Un silencio que duró suficiente para decir todo lo que las palabras no dijeron. Mi primo le preguntó, Andrea, ¿tú sabes algo de esto? Ella tomó su vaso. Lo dejó. Tomó su servilleta. Eran otros tiempos, dijo finalmente. Eso fue todo. 3 palabras. Eran otros tiempos. No lo niego. No dijo que no había sido ella. No dijo que los registros estaban equivocados. No dijo que yo estaba inventando cosas. Dijo eran otros tiempos. Mi mamá soltó un sonido que era mitad llanto y mitad otra cosa. Mi tía dijo, Dios mío, Andrea. El esposo de Andrea la miró de una manera que me dijo que él tampoco lo sabía. Valentina, sentada 2 sillas más allá de su madre, mantuvo los ojos en la mesa. Me levanté y fui hacia donde estaba Andrea. Me agaché para quedar a su nivel porque ella seguía sentada. Le hablé en voz baja pero no en privado. La gente podía escuchar. Necesito que me mires. Tardó. Luego lo hizo. ¿Por qué? No respondió de inmediato. ¿Por qué, Andrea? Cuando habló su voz era diferente. Más pequeña. Tú siempre tuviste todo más fácil. La gente siempre te quiso de una manera diferente. Mamá y papá estaban tan orgullosos de ti cuando llegaron esas cartas y yo llevaba años siendo la mejor y nadie me miraba así cuando yo. Se detuvo. ¿Llegaron esas cartas y todos estaban orgullosos? ¿Me escuchas? Las cartas llegaron y yo nunca lo supe. Tú te aseguraste de que yo nunca lo supiera. Eso no es competencia. Eso es destrucción. No pensé que iba a afectar mi vida. Afectó 17 años de mi vida, Andrea. 17 años de creer que no era suficiente. Decisiones que tomé desde ese lugar. Oportunidades que no busqué porque asumía que no era para mí. Ella empezó a llorar. No me movió. No te estoy pidiendo que llores. Te estoy diciendo lo que hiciste, para que lo escuches en voz alta, para que no vivas el resto de tu vida pensando que lo que hiciste quedó enterrado. Me levanté, volví a mi silla. El resto del almuerzo fue uno de los momentos más extraños de mi vida. La gente siguió ahí. Algunos intentaron retomar la conversación y no pudieron. Otros hablaron entre ellos en voz baja. El esposo de Andrea le dijo algo al oído. Ella no respondió. Mi mamá vino a sentarse a mi lado y me tomó la mano sin decir nada. Uno de mis tíos me preguntó cómo había descubierto los registros. Se lo expliqué brevemente. Andrea se fue antes de que terminara la tarde. No se despidió de mí.
mí. Valentina, al salir, me buscó y me dio un abrazo largo sin decir nada. Cuando se separó tenía los ojos rojos. Le dije, no tienes que cargar con esto. Hiciste lo correcto. Asintió. El efecto en la familia fue como cuando tiras una piedra en agua quieta. Los círculos se expandieron. Personas que no habían estado en el almuerzo fueron enterándose. Algunos me llamaron. Otros llamaron a Andrea. Mi mamá tuvo conversaciones separadas con cada uno de sus hijos que duraron horas. Mi papá, que tiene sus propios problemas de salud y a quien habíamos decidido contarle con cuidado, lloró cuando le dije lo que había descubierto. Lloró de una manera que no le había visto antes. Dijo que lo lamentaba. Le pregunté por qué lo lamentaba si él no había hecho nada. Dijo, por no haber creado una familia donde eso fuera imposible. Eso fue lo que más me llegó de toda la semana. El esposo de Andrea me mandó un mensaje. Me dijo que él no sabía nada, que estaba en estado de shock, que no sabía cómo procesar lo que significaba sobre la persona con quien llevaba 12 años casado. No supe qué responderle. Le dije que lo entendía. Valentina me escribió que sus padres habían tenido una pelea grave, que por primera vez en su vida había visto a su padre hablarle a su madre de una manera que no era gentil. No me alegré de eso, pero tampoco lo lamenté. Andrea intentó contactarme 2 semanas después. Me mandó un mensaje largo. Explicaciones, contexto, cosas sobre su estado mental en ese momento, sobre los celos que no supo manejar, sobre cuánto lo había lamentado con el tiempo, sobre cómo había vivido con eso durante años. Lo leí completo, luego lo leí de nuevo. Había una cosa que noté, en ninguna parte de ese mensaje había una disculpa directa. Había explicaciones, había justificaciones, había emociones de ella, pero la frase lo que hice estuvo mal y lo lamento no estaba. Eso me dijo lo que necesitaba saber. Le respondí una sola vez. Le dije que había recibido su mensaje, que lo había leído, que no estaba en condiciones de tener una conversación productiva con ella en ese momento y que cuando lo estuviera, o si lo estaba algún día, se lo haría saber. No volví a responder sus mensajes después de eso. No fue una decisión dramática. No fue un portazo. Fue simplemente la única manera que encontré de cuidarme a mí misma. Empecé terapia un mes después del bautismo, no porque me sintiera destrozada, sino porque tenía 17 años de narrativa que necesitaba reescribir y no quería hacerlo sola. Mi terapeuta me preguntó en la primera sesión qué quería lograr. Le dije, quiero saber quién habría sido si esto no hubiera pasado. Y luego quiero soltar a esa persona y seguir siendo quien soy. Me miró. Eso es exactamente el trabajo correcto. El proceso no fue lineal. Hubo semanas donde el enojo era tan limpio y tan presente que casi me sentía bien con él. Hubo semanas donde la tristeza era más profunda y más silenciosa. Hubo una sesión específica donde lloré durante 40 minutos sin poder decir exactamente por qué y al final me di cuenta de que lloraba por la chica de 17 años que se había convencido de no ser suficiente. Esa fue la sesión más importante. A los 35 me inscribí en un programa de psicología en línea. Sé que no es lo mismo que lo que habría sido a los 17. Sé que el camino es más largo ahora, que tengo trabajo, que tengo hijos, que el tiempo es diferente. Pero lo hice, no porque necesite rehabilitar un sueño de adolescente, sino porque descubrí que seguía queriéndolo, que no había sido solo una ilusión juvenil sino algo que permanecía en mí con una persistencia que 16 años no habían borrado. La primera semana de clases llegué a casa después de la sesión nocturna y me senté en la cocina con una taza de té y pensé, esto es mío, nadie me lo puede quitar porque ya lo estoy viviendo. Eso fue un tipo de victoria diferente a cualquier cosa que hubiera imaginado. Si pudiera hablarle a quien era antes de que todo esto pasara, le diría varias cosas. Le diría que el rechazo que sintió no era real, que las personas que la aceptaron vieron exactamente lo que ella creía que tenía. Le diría que los años que vivió en el camino alternativo no fueron años perdidos, aunque en ese momento así lo sienta, que aprendió cosas que no habría aprendido de otra manera, que las personas que conoció, las situaciones que manejó, la construyeron de maneras que también importan. Le diría que la traición de una persona cercana no es un reflejo de su valor, sino del miedo de esa persona. Y le diría, sobre todo, que la verdad siempre existe aunque esté enterrada, que los registros existían, que las cartas existían, que en algún lugar, todo lo que realmente ocurrió estaba esperando ser encontrado, que la mentira más larga no es eterna. Hay algo que nadie te prepara para procesar, la diferencia entre lo que perdiste y lo que construiste sobre la pérdida. Lo que perdí fue la oportunidad de ir a esas universidades a los 17 años. Eso fue real y concreto y ya no es recuperable. Lo que construí sobre esa pérdida fue una identidad basada en no haber sido suficiente. Y eso sí era recuperable, porque era una construcción, una mentira que yo había hecho mía sin saber que era mentira.
Recuperar esa segunda cosa ha sido el trabajo más difícil y más importante de mi vida adulta. Sobre Andrea, no sé lo que pasará. No sé si algún día tendremos una conversación que cambie algo. No lo estoy esperando. No me levanto cada mañana pensando en ella. Me levanto pensando en mis hijos, en mis clases, en las personas con quienes trabajo, en la versión de mí misma que está construyéndose ahora, a los 35, con toda la información correcta sobre quién soy y qué valgo. Lo que mi hermana hizo no tiene nombre suficientemente preciso en el vocabulario cotidiano. No es solo celos, no es solo sabotaje, es haber tomado una decisión que afectó la trayectoria de otra vida entera y haberla enterrado durante décadas. Pero lo que yo hice tampoco tiene nombre suficientemente preciso. Seguí, construí. Encontré la verdad cuando ya casi nadie habría seguido buscando. La dije en voz alta cuando habría sido más fácil guardarla. Empecé de nuevo cuando ya era adulta y tenía hijos y trabajo y la excusa perfecta para no hacerlo. Si hay algo que quiero que quede de esta historia es esto. La verdad de quién eres no depende de que alguien más la reconozca. Las cartas de aceptación existían aunque yo no las hubiera visto nunca. El valor que los comités vieron en mí a los 17 existía aunque yo pasara 17 años sin saberlo. Lo que alguien destruye de ti en el papel no destruye lo que eres en realidad, solo retrasa el momento en que lo descubres. Y ese momento siempre llega.